Vamos a comenzar, entonces le voy a dar la palabra a Eduardo para que haga su presentación en unos 20 minutos y luego seguiremos adelante. Adelante, Eduardo, por favor. Gracias Fernando. Hola Samuel, un gusto a todos los que nos están mirando y oyendo. Finalmente estamos en radio también. Siempre es un gusto participar en esos espacios más plurales. Yo soy economista de formación, me dedico hace muchos años a hacer investigación. En realidad lo primero que escribí fue un documentito sobre propuestas de protección social cuando sabíamos que el gobierno iba a tomar la iniciativa de implementar la cuarentena. Sabíamos que eso iba a tener un costo social alto y nos preocupaba muchísimo cuidar el empleo y mitigar el hambre, ¿no? Yo creo que eran dos premisas centrales durante la primera etapa de la puesta en marcha de la cuarentena. Después trabajamos este documento que señala Fernando, que son medidas de distanciamiento social. Yo soy uno de los bolivianos afortunados que me he podido quedar en casa, además con internet y por lo tanto en mucho contacto con mucha gente, pero también sabía que había gente pues que no estaba pudiendo cumplir la cuarentena, ¿no? No era que no quería, sino que no estaba pudiendo cumplir la cuarentena. Fui a Chocaya a recoger unos alimentos y ahí vi que todavía había cierta nivel, la gente estaba en la calle, había todavía puestos de comercio, venta de alimentos. Me pareció importante pensar en medidas de distanciamiento social para aquellos que no estaban pudiendo quedarse en casa, pero sobre todo pensando que en algún momento la cuarentena tenía que dar otra vez espacio a la economía, teníamos que en algún momento volver a una nueva normalidad y por lo tanto había que empezar a pensar en todos estos protocolos de distanciamiento social, ¿no? Esto en realidad para eso también he hecho un esfuerzo grande con un grupo de colegas a intentar identificar las principales investigaciones epidemiológicas en Bolivia para conocer un poco también el tamaño del monstruo, ¿no? Mucho se habla sobre la epidemia, sobre la cantidad de contagios, un poco el dato que más conocen ahorita los bolivianos es la cantidad de contagiados que tenemos cada día, pero me parecía importante tener más elementos que los voy a presentar en un ratito más, ¿no? Y finalmente, hoy, y a invitación de Fernando, he estado terminando de indagar un poco estos escenarios y posibilidades de salida. Voy a compartir mi presentación. A ver, me dicen si le estamos pudiendo ver. Sí. Sí. Entonces vamos a ponerlo esto aquí. Ok, y esto lo vamos a poner así, más pequeñito. Perfecto. Entonces ahora sí. Ok, el coloquio, al responder la pregunta de cómo salir de la cuarentena, me parece importante para quienes nos están oyendo, para quienes nos están conectados en las redes, primero entender cómo entramos, por qué entramos, qué implicaciones ha tenido el gestionar la cuarentena, cuáles deberían ser un poco las condiciones para la salida, ¿no? Un poco el porqué de hacer la cuarentena, qué condiciones deberíamos o debemos como sociedad conformar, calibrar la salida, que parece ser de las cosas más difíciles, y ha habido algunos países que han tenido ya rebrotes después de ir saliendo paulatinamente de cuarentenas, y bueno, finalmente ya la salida, ¿no? Ese es un poco el esquema que va a seguir la presentación. Entonces, ¿qué sabíamos del COVID-19 a inicios de marzo? La verdad, muy poco. Yo creo que muchos bolivianos estamos todavía llevando una vida más normal, muy enfocados en nuestras familias y en nuestro trabajo, pero ya en marzo ya se sabía que había un crecimiento exponencial de la enfermedad. La OMS ya definió que era una pandemia. La tasa de letalidad ya se veía en varios países entre el 6 y 12%. Países como España e Italia, que habían empezado con 200 casos al principio de marzo, habían acabado el caso de España con 100.000 y el caso de Italia con 50.000 en 30 días, ¿no? La tasa
sea, de crecimiento era gigantesca, muy difícil de entender, ¿no? En Bolivia tuvimos el primer caso confirmado el 10 de marzo y el domingo 22 se inicia una cuarentena hasta el 15 de abril, que finalmente se amplía hasta el 30 de abril, ¿no? Yo creo que finalmente pues se hizo lo que se tenía que hacer, lo que además se recomendaba ampliamente y se lo hizo a tiempo, ¿no? Y en las últimas encuestas que uno ve, la gente, la ciudadanía, pues valora de forma muy positiva que se haya tomado esta medida, por más estricta y dura que ha sido de la cuarentena, ¿no? Este gráfico que tenemos aquí a mano izquierda es un poco el gráfico más famoso desde que empezó la epidemia, la situación de salud. Y básicamente lo que te explica es cómo es la situación de la epidemia si no se hace nada, que es esta línea azul, con un pico muy alto y con una duración más corta de la epidemia hasta que se alcanza la inmunidad colectiva. Pero el problema es que en principio eso pues supera ampliamente la capacidad de respuesta del sector salud, que es esta línea, y por lo tanto la recomendación era aplanar la curva, ¿no? El término de aplanar la curva ya lo manejamos todos, ya es otra parte de la jerga, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿dónde está esa línea en Bolivia, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de aplanar la curva para estar por debajo de esa línea, ¿no? Y empecé yo un poco a dudar y decir, de pronto este modelo pues funciona muy bien para países desarrollados que tienen un sector de salud mucho más poderoso, mucho más amplio que el que tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, las premisas eran romper la curva. De pronto se pensaba que parando en seco los primeros contagios, de pronto podíamos parar la curva. Algunos países, de hecho, lo han logrado. Reducir la presión al sistema de salud o ganar tiempo, ¿no? Hemos implementado la cuarentena con 27 casos. Todavía nuestro sistema de salud no estaba siendo presionado. Así que básicamente había dos premisas, y yo creo que habían, pues, los bolivianos más optimistas creíamos que de pronto se podía romper la curva, como lo han logrado ya algunos países, y otros creíamos que finalmente había que ganar tiempo, ¿no? ¿Tiempo para qué? Pues para equiparnos, para responder mejor cuando pasemos de la emergencia ya a la crisis sanitaria, ¿no? La gráfica de este otro lado es básicamente la gráfica donde yo creo que deberíamos concentrarnos los tomadores de decisión, los académicos, los ciudadanos en países como Bolivia, porque básicamente nos muestra pues que efectivamente con la cuarentena, que es esta parte sombreadita, hemos logrado reducir los contagios, pero que el momento que vayamos a salir es natural que la tasa de contagio vuelva a ser ascendente y por lo tanto la situación se vaya complejizando más, ¿no? ¿Qué implicación tiene esto? Primero que hemos, digamos, pateado la situación compleja de salud varios meses, pero que el pico también va a ser mucho menor y por lo tanto vamos a tener una mayor capacidad de responder a través de nuestro sistema de salud, ¿no? El comportamiento final de esta curva, pues ya es lo que los epidemiólogos han estado intentando calibrar y construir para diferentes países. Si voy muy rápido, muy lento, Fer, me avisas, ¿no? Me pareció muy valioso indagar en redes con colegas un poco quienes estaban haciendo investigación sobre los modelos epidemiológicos aquí en Bolivia. He encontrado, me parecen valiosos de presentar y también compartir con ustedes, lo que es también interesante y refuerza un poco también pues el valor y la importancia de haber impulsado esta iniciativa, ¿no? El tercer estudio es por un epidemiólogo que es Fernando Rocavado, con un equipo de gente desde Cochabamba, Guillermo Sehuane y Arnaldo Aliaga, que es un estadístico, que han hecho igual un modelito para estimar el comportamiento de la epidemia en Bolivia. Hay un cuarto modelo, que es el del gobierno. Ese pues no lo he conseguido todavía, sé que hay, sé que han estado trabajando con la OPS, y ahí no tengo el modelo, no tengo las premisas, pero sí sabemos un poco la proyección que tiene el gobierno de cantidad de infectados hasta finales de abril, y básicamente los otros estudios coinciden más o menos, ¿no?, en la tasa de crecimiento de la cantidad de infectados.
Solo así de forma rapidita, pero creo que es interesante. Esos documentos están todos en la web, se los puede buscar en mi página de Facebook también. Perdón, yo los he posteado en mi Facebook. Perdón, aquí está el documento. Este es el documento de la UNSA. Básicamente lo que ellos sostienen en la parte conclusiva, perdón, es que la tasa de transmisión, ¿no?, todavía está por encima de 1.32, y que por lo tanto los casos estarían duplicando cada 8 días, ¿no? Y recomendarían no aperturar, no salir de la cuarentena sin que por lo menos los tiempos de duplicación de casos no fuesen 10, ¿no? Nuevamente ellos también sostienen y valoran el aporte de la cuarentena. Habríamos bajado de una tasa de 2.5 a 1.32, pero ya en la parte, pues, digamos, de recomendaciones, evidencia que la proyección es complicada para los siguientes meses, que el sistema de salud, pues en los siguientes 50 días, pues también colapsaría la tasa de crecimiento de los casos, y que todavía seguiría subiendo en un tiempo largo, ¿no? El estudio de la UNSA sostiene que el pico de la infección se daría en el segundo semestre, a mediados del segundo semestre de este año, pero además se podría alargar hasta finales de año, ¿no? El segundo estudio de Viruet y López, hay un modelito dinámico bien simpático que espero se pueda ver en las pantallas. Es básicamente, es la simulación de la pandemia con la tendencia después de la cuarentena. Sin cuarentena estaríamos ya ahorita completamente desfasados. Con la cuarentena lo que se ha hecho es ganar tiempo, y el modelo, con la tasa estimada, estimaría que a mediados de septiembre tendríamos el pico más alto de infectados, y que este pico alcanzaría al 6% de la población, ¿no? Si uno ya se pone a hacer números, serían casi 600,000 personas en septiembre, ¿no? Es un poco los resultados de este modelo epidemiológico en el momento más alto. Este estudio no hace esta referencia, que es un hallazgo de las últimas semanas, sobre base de 2 estudios, ¿no?, de Corea del Sur y de Wuhan en China, de que hay una gran cantidad de asintomáticos, ¿no? Eso tiene una buena y una mala noticia. La buena es que no es tan letal la enfermedad aparentemente, y la mala es que la cantidad de infectados que en realidad tendrían los países es muchísimo más alta, ¿no? La relación se habla de 5-1, de 9-1, de 10-1, ¿ya? El tercer estudio, y con esto ya acabamos de mostrarles, el tercer estudio básicamente otra vez demuestra los cambios de tendencia. Nuevamente aboga de forma muy positiva de la medida de la cuarentena, desde un punto de vista de la salud, claramente, no desde un punto de vista fiscal ni económico, y te plantea un poco unos modelos prospectivos, unos escenarios para los siguientes meses, ¿no? Entonces, básicamente hacen el ejercicio con una tasa de contagio de 2 y de 1.5. En el caso de 2, el pico de la epidemia podríamos llegar a un 13% de infectados en día 70, 80 de haber iniciado la epidemia en Bolivia. Estamos en el día 45, o sea, dentro de mes y medio, 2 meses. Y si la tasa de contagio sería de 1.5, pues eso se retrasaría hasta 120 días, 130 días el pico, ¿no? Sería mucho más bajito, de pronto del 0.5, 0.6% de la población, mucho más controlado, con mucho menos daño finalmente a la salud. Pero claro, este escenario plantea que vamos a tener que convivir con la epidemia durante muchos meses más, ¿no? El escenario planteado por Rocabado básicamente establece que hasta fin de año, todavía hasta enero del próximo año, todavía tendríamos unos niveles altos de personas infectadas, y por lo tanto tendría que estar controlando la economía, ¿no?, en este soltar y jalar, en la cual ya están varios otros países también, ¿no?
Este es un poco el resumen de la situación. El tema central aquí es el ERE, la tasa de contagio, y la reflexión, la primera reflexión que nos estamos obligados como ciudadanos, es decir, ¿por qué no hemos sido posible hasta ahora pues reducir esta tasa por debajo de 1, ¿no? Por debajo de 1 significa que pues la epidemia se va a ir apagando, ¿no? Que no va a ser necesario que lleguemos a una inmunidad de manada colectiva y que por lo pronto podamos pues reactivar la economía de una forma mucho más libre, ¿no? Hay países, como decía, muchos de estos liderados además por mujeres, como Alemania, como Nueva Zelanda, como Finlandia, que ya están con tasas por debajo de 1. Ok, ¿cómo gestionamos la cuarentena? Yo aquí hago referencia a la tercera ley de Newton, ¿no? A cada acción siempre se opera una reacción igual, pero de sentido contrario, ¿no? Básicamente habían 2 premisas, 2 acciones que buscábamos como gobierno, que era fortalecer el sistema de salud y, bueno, había que promover medidas de higiene y distanciamiento social. Es un poco el sentido de este bono de oxígeno, ¿no? Pero, pues, el haber tomado esa iniciativa de la cuarentena, sabíamos que iba a haber consecuencias, estas reacciones, en temas de protección social, en temas de necesidad de apoyar al sector empresarial, a trabajadores independientes, las gestiones en finanzas públicas, la comunicación estratégica y la movilización del ejército y la policía, ¿no? Y yo creería que estas 4 semanas, mucho del esfuerzo desde el gobierno, desde los diferentes niveles de gobierno, han estado pues también sumidas en estas acciones, ¿no? De contener la misma acción de la cuarentena. En estas 2 acciones centrales, básicamente, lo que como ciudadanos esperamos que haya estado pasando y quisiéramos tener unos reportes mucho más completos, como por ejemplo se están haciendo ahorita en El Salvador, es saber pues la cantidad de unidades de terapia intensiva que tenemos y que van a llegar. Sabemos que hay una gestión importante del gobierno. Hay unos centros de observación también que se han implementado ya en varias ciudades, equipos de bioseguridad para el personal de salud, protocolos de sistemas de referencia y contrarreferencia, programas de capacitación al personal de salud, estrategias de prevención, sistemas de monitoreo a sospechosos e infectados, que sabemos que ahí todavía hay problemas, y finalmente, pues trabajar modelos epidemiológicos por departamento y municipios, ¿no? Yo a esto sumo 2 iniciativas que me parecen importantísimas, que es la de programa de voluntarios, que se está implementando en varios países, y estrategia comunitaria, ¿no? Territorial y puerta a puerta, ¿no? Un poco con la experiencia que se tiene en Bolivia de la salud comunitaria, creo que es otro ámbito que en el cual se podría trabajar muchísimo más, ¿no? Y sí creemos que todo esto haría un gran aporte si lo podríamos tener esta información en un observatorio público actualizado diariamente. Eso nos sensibilizaría mucho como ciudadanos y también nos permitiría hacer un sistema pues de control y de rendición de cuentas a las autoridades, ¿no? Y la segunda línea son estas medidas de higiene y distanciamiento social que pues hicimos un documentito que señaló Fernando al principio de la presentación. Esto, en principio, es lo menos interesante, ¿no? No es tan popular, ¿no? No son programas de millones de dólares, ni se atiende a millones de personas, pero creemos que es la otra pata, ¿no? de una estrategia exitosa. De hecho, varios países no han hecho la cuarentena, o por lo menos no la cuarentena tan estricta como en Bolivia, y han centrado su accionar en medidas de higiene y distanciamiento social, ¿no? ¿Esto qué significa? Básicamente, tener la capacidad de desarrollar protocolos, discutirlos y negociarlos con las organizaciones involucradas. Pues si es atención al público en sistemas financieros, pues hay que trabajar con los bancos. Si es con sistema de transporte, hay que trabajar con los sindicatos de transportistas. Si es mercados, lo mismo, ¿no? Aprobarlos en las instancias que corresponda, sensibilizar, capacitar a los actores en estos protocolos, dotar de equipamientos con fondos privados y públicos, dependerá un poco pues la cantidad de recursos, la disponibilidad también del gobierno, de los diferentes gobiernos subnacionales, ¿no?
Supervisar, generar control social y desde los niveles de gobierno y las mismas organizaciones matrices para su cumplimiento, y finalmente mejorar los protocolos bajo la premisa de mejora continua. Yo tengo la impresión, ya me dirá Samuel después, de que las organizaciones cada vez van a estar más sensibles a la problemática de salud y cada vez van a demandar más a sus dirigentes que se tomen acciones, ¿no?, dirigidas a precautelar la salud de las bases de los afiliados, ¿no? Esta idea de que las siguientes semanas salimos todos a trabajar, ¿no?, en el transporte público, yo creo que eso no va a ser sostenido, porque las bases van a pedir en realidad condiciones, pues, de seguridad y de distanciamiento social por su propia seguridad. Un dato interesante, por ejemplo, es lo que ha pasado en la Feria 16 de julio el jueves pasado, ¿no? Finalmente se ha suspendido por presión de las mismas juntas vecinales. Hemos hecho el ejercicio, no vale la pena ver el documento más a detalle, pero en sectores que nos parecen claves, ¿no? Sector de transporte, manipulación de alimentos, ¿no? Desde la cosecha del agricultor, el transporte, que es bastante precario en camiones, a puntos mayoristas, vendedores minoristas y finalmente compradores finales, ¿no? Creo que ahí hay que tener protocolos de barbijos, de fumigación, te van a dar una bolsa, vas a llevar tú tu propia bolsa, cómo van a estar los vendedores, pues uno al lado del otro, van a mantener un distanciamiento mínimo. ¿Es bueno o no es bueno que tengan guantes? Yo personalmente creo que es mejor que se laven las manos cada 20 o 30 minutos a que tengan guantes y que pues eso los inhibe un poco a estarse lavando las manos. Y esto es en un montón de sectores, ¿no? Nosotros hemos desarrollado para unos 10 o 15 sectores algunas ideas, pero esto en realidad habría que trabajarlo a nivel micro con todos y cada uno de los sectores, ¿no? Por ejemplo, en el tema de venta de alimentos elaborados, ahí hay varias escalas distintas. Hay vendedores en puestos callejeros, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, bueno, ¿cuáles van a ser las medidas mínimas de exigirles? Hay pensiones de comida, bueno, y hay restaurantes y hay cadenas fast food, donde el tráfico de gente es muchísimo más alto y por lo tanto los estándares que uno podría pedirles deberían ser muchísimos mayores, ¿no? Esto no es suficiente tener solamente protocolos, va a ser necesario, como decimos, toda esta cadena de valor que mostraba hace un momento atrás, ¿no? Y esto necesariamente son pues varias semanas de trabajo si empezamos ahora. Tal vez para redondear esta idea un poco la magnitud del esfuerzo, ¿no? El sector de transporte en La Paz y el Alto, y esto lo conozco bien porque me ha tocado trabajar varias veces en este sector, en varios estudios, básicamente tienen 40.000 unidades de transporte, ¿no? Y más o menos ellos cada unidad de transporte mueve entre 200 y 250 personas al día, ¿no? Eso hace más o menos unos 7, 8 millones de viajes al día, ¿no? Entonces, imagínense el riesgo que puede implicar, ¿no?, el volver un poco a la normalidad, ¿no?, liberar la economía y el riesgo y la tasa de contagio que podríamos en muy poquito tiempo escalonar, ¿no? Más aún si todavía no tenemos la capacidad de tener estos tests masivos para poder controlar, ¿no?, a 2, 3, 4 días un poco cómo se está comportando la tasa de velocidad, la tasa de contagio. Pero bueno, esto es un problema y también es una oportunidad. Otra de las dimensiones que necesariamente hay que trabajar es el de adecuar la ciudad y sus servicios, ¿no? No tiene ningún sentido, por ejemplo, mantener calles que tienen una densidad de tráfico muy alta, demasiado alta, ¿no? Entonces, hay que pensar en peatonizar varias vías y varios espacios de la ciudad, de pronto unos manzanos, que son pues puntos de mucho comercio y de mucha presión económica y de mucha gente en estos espacios. De pronto encapsular zonas de alta densidad comercial, pero bueno, sin gente, ¿no? Un poco lo que ha pasado el jueves pasado con la feria 16 de julio. Promover el uso de la bicicleta y viajes cortos, eso de irte hasta el Mercado Rodríguez o a la cancha en Cochabamba, hacer compras, pues en principio hay que quitarle presión al sistema de transporte. Promover de forma sistemática la reducción de viajes en transporte público, aumentar la velocidad del sistema de transporte automotor,
Sin duda, horarios diferenciados, promover viajes compartidos. Esto es un tema que, bueno, hemos estado discutiendo, pero que de pronto igual habría que por lo menos discutirlo, es el hecho de promover en cierta medida una migración temporal campo-ciudad, ¿no? Esto quitaría presión a los centros poblados, promovería la economía del cuidado, zonas menos densas del área rural, poblados más pequeñitos van a estar menos expuestos a la epidemia, ¿no? Y finalmente, pues cómo esto puede promover la reconversión a actividades esenciales y enfocadas a las nuevas necesidades, ¿no? Creo que no vamos a volver a una economía igual. Creo que hay sectores que finalmente van a tener que reinventarse. Los restaurantes tendrán que llevar el alimento normalmente al cliente, pero hay otros sectores que tienen que en realidad reenfocarse un poco a las nuevas demandas que van a ser prioritarias en los siguientes meses y de pronto años en la nueva situación. Ok. Ya claves para ser efectivos, yo un poco esta de bolivianizar la estrategia, sabiendo que tenemos limitaciones pues económicas, fiscales, políticas, lastimosamente. Creo que hay cosas que lo hemos hecho bastante bien. Este listadito, yo en algún momento había pensado hacer estos grafiquitos que son como estas como telarañas, ¿no? Donde uno pone un cala de un vasco, automidiéndose un poco cuánto está cumpliendo, ¿no? Cuán bien va cada una de estas dimensiones, ¿no? Control fronterizos, importantísimo para que no haya nuevos brotes. Detección rápida, aislamiento y rastreo, ¿no? Es una demanda de las más latentes y que esperamos se pueda resolver las siguientes semanas en Bolivia. Sistema de salud equipado y preparado. Sabemos que hay un esfuerzo gigantesco en esta línea, pero esto tiene que estar también informado debidamente a la ciudadanía. Modelo comunitario de salud de organización territorial es una instancia que yo personalmente y mucha gente, muchos antropólogos, sociólogos, gente que tiene un trabajo diario con las comunidades y con organizaciones territoriales, consideran que podría ser también un elemento que nos permita también pues, gestionar mejor la crisis sanitaria. La promoción intensa de la higiene y el distanciamiento social, que ya lo hemos visto, liderazgo y mandato de Estado, involucramiento de organizaciones y la comunidad y una estrategia efectiva de comunicación, ¿no? Escenarios, finalmente calibrar la salida, ¿no? Aquí creemos que hay básicamente 3 escenarios. El primero es el de no hacer nada, ¿no? Que también tiene una gran responsabilidad el no hacer nada. Un economista decía que era muy difícil que un país o un gobierno que había iniciado una cuarentena con pocos casos la tuviese que levantar varias semanas después cuando pues, esos casos se han multiplicado, ¿no? Pero dejar la cuarentena 1, 2, 3 semanas más va a perder su fuerza como medida coercitiva y va a tener un costo económico y social que de pronto no lo estamos pudiendo medir todavía, ¿no? Esa distinción entre precautelar la economía o la vida es falsa. En realidad vienen muy intrínsecamente relacionadas las dos, ¿no? El escenario 2, que es el que han asumido la mayor cantidad de países, que nos llevan un par de semanas en la epidemia, es de ir abriendo de forma diferenciada y escalonadamente, ¿no? Eso, de pronto por departamentos y por municipios, la recomendación sería involucrar a los de corresponsabilidad a los niveles de gobierno, departamental y municipal, involucrar a organizaciones vivas, a las fuerzas pues, vivas de cada uno de estos territorios y mejorar la cadena de proveedores y de pagos, ¿no? Esa es un poco la dificultad de ir abriéndola de a poquito, de forma escalonada, solo territorios, es que esto va a ralentizar un poco el volver a una nueva normalidad a la economía, ¿no? Pero además es posible que en esta idea de ir abriendo de a poquito, en algunos territorios tengamos que volver otra vez a la cuarentena.
El tercer escenario, y no es que es el que uno prefiera, sino que de pronto es el menos malo en este escenario, donde nos toca escoger, como a los economistas nos toca escoger muchas veces el escenario menos malo, es el de abrir la economía bajo un esquema de acordeón, ¿no? Básicamente, adelantarnos a las expectativas racionales de la gente y asumir que que va a ser necesario en los siguientes meses, pues 2, 3, 4, 5 espacios de cuarentena en algunos territorios del país, ¿no? Entonces, eso implica cuarentenas cíclicas, eso permite que las unidades productivas, las familias, puedan ya prever y tener un comportamiento, pues, de expectativas económicas racionales, ¿no? Y puedan maximizar sus beneficios. Definir indicadores para tomar acciones extraordinarias, ¿no? Las que decíamos de cuarentena focalizadas y dados extremos a nivel municipal, ¿no? Eso permitiría igual que los ciudadanos estemos muy alertas de dónde estamos y qué podría pasar si la tasa de contagio sigue subiendo. Ya en 2 minutitos concluyo, ¿no? Cadena de proveedores y de pago, pues podría funcionar mucho mejor. Y un poco este tercer escenario se basa mucho en la autorregulación, la autogestión, también delegar parte de la responsabilidad pues, a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y implicaría un proceso de aprendizaje, ¿no? Ya partir desde ahora en un proceso de esquema de acordeón, donde vamos a tener, por lo menos a nivel de distrito o de municipios, cuarentenas, si algunos indicadores pues, son sobrepasados, básicamente de cantidad de contagios, o porque el sector de salud se encuentra saturado en ese territorio, nos debería permitir pues, ir generando mayor sensibilidad a la problemática, ser más solidarios y poder gestionarla juntos mucho mejor la crisis. Eduardo, ¿Sí? Eduardo, ya has pasado un poco los 30 minutos, no sé si podemos ir cerrando. Sí, esta es la última diapositiva, Fernando. Salir de la cuarentena nos va a obligar otra vez, ¿no? Va a obligar al gobierno a no solamente concentrarse en los elementos que quisiera concentrarse, sino que va a haber otras reacciones, pues va a tener que gestionar y finalmente como reflexiones finales de la presentación, ¿no? Lastimosamente, la cuarentena en Bolivia ha sido una bocanada de oxígeno, eso está bien, pero no ha sido suficiente para controlar la tasa de contagio, ¿no? Todavía viene lo más difícil, tenemos que estar preparados, no solo como gobierno, sino como Estado, gobierno, organizaciones, ciudadanos. La higiene, el distanciamiento social y adecuar la ciudad debe ser un reflejo ciudadano, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, no podemos pedir que los resultados sean distintos. Tenemos que ser capaces de soñar con una tasa de contagio menor a 1, ¿no? Y yo creo que ahí la gran pregunta, y con esto cierro, es, bueno, ¿qué más podemos hacer conociendo un poco la idiosincrasia boliviana y las capacidades que tenemos para que finalmente en las siguientes semanas, más allá de salir de la cuarentena, podamos, como otros países, salir, romper la curva y alcanzar un nivel de contagio por debajo de 1. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Voy a representar a todos los asistentes para darte un aplauso por tu presentación, que nos ha hecho una introducción muy, muy importante al tema, no solamente ya el contenido de las medidas, sino también sus antecedentes y cuáles son las lógicas que deben estar detrás de las decisiones. Ahora le voy a pedir, por favor, a Samuel, te voy a pedir, Eduardo, que no apagues tu video para estar junto a Samuel en el momento del comentario de Samuel. Por favor, adelante, Samuel. Bueno, gracias, Fernando. Gracias a Eduardo. Creo que nos ha dado un panorama científico y claro de cómo se está enfocando esta pandemia. Yo me quiero referir muy brevemente al tema de la salud y de la economía para entrar de lleno al tema de la apertura o el final de la cuarentena como hemos tenido y pasar a una cuarentena que se está llamando una cuarentena dinámica. Y quisiera mencionar de que
sí, lo ha explicado ya Eduardo muy bien. Lo que necesitábamos y lo que necesitaba el mundo era tiempo para prepararse y poder atender desde el sistema de salud la cantidad de enfermos que llegan en algún momento. Yo creo que en nuestro país estamos un poco más de 30 días desde que comenzó la cuarentena y creo que claramente se ha utilizado adecuadamente el tiempo. Ayer escuchaba a un médico del CEDES de Trinidad que se quejaba y que decía, no tenemos los equipos, y cuando John Arandia le preguntaba, le decía, ¿no tienen respiradores? Él decía, tenemos 10. Tenemos 10, pero están funcionando 4 y los otros no hemos sacado de la caja. Bueno, John Arandia le decía, si tienen 10 respiradores en Trinidad, en otras capitales de departamento no tienen esa cantidad de respiradores. O en Cobija, yo escuché al gobernador que decía que ya tenían los primeros respiradores, que tenían 2 y que iban a instalar otros más. Entonces, si en Beni y en Pando ya se ha podido preparar el sistema de salud para atender a las personas, no hay duda de que en Santa Cruz, que yo he escuchado decir a los expertos que tiene un sistema de salud cercano a lo que tienen en la Argentina, y que más bien en esta otra parte del país tenemos un sistema de salud en muchos lugares cercanos a lo que hay en el África. Entonces, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, donde están el 80% de las personas infectadas, tenemos hospitales, tenemos cientos de camas de hospital, terapias intensivas. El gobierno ha comprado 500 respiradores que van a ir llegando en los próximos días, con lo cual vamos a terminar el mes de abril. Me imagino, me animaría a dar una cifra, yo me imagino que 29, 30 de abril vamos a tener 1,000 personas con coronavirus confirmadas y vamos a tener la cantidad de respiradores y de terapias intensivas para atender a esa gente. Solamente dar un ejemplo que muchas veces la comunicación no es la óptima, pero yo tenía la misma preocupación que tiene mucha gente sobre el tema de las pruebas. Y como sé que el gobierno ha delegado a Naciones Unidas para que haga todas las compras, yo me he dirigido a la representante residente de Naciones Unidas para saber si hay o no hay las pruebas. Y me he quedado tranquilo después de recibir la información, porque me han dicho, a ver, hemos comprado 240,000 tests de coronavirus, como hay rezago, hay mucha gente, muchos países que compran, hemos comprado 32,000, una compra rápida, que van a empezar a llegar el 5 de mayo. Y los otros 208,000 restantes van a llegar junio, julio, agosto. Los empresarios hemos donado 22.7 millones de bolivianos y la mitad de esos recursos se ha destinado a comprar también pruebas. Entonces, adicionalmente, Naciones Unidas también ha comprado 70,000 pruebas de coronavirus. Entonces, el gobierno ha comprado 240, los empresarios han financiado otras 70,000. Tenemos 310,000 pruebas que están en camino. Y también me han comentado que se ha comprado con otro financiamiento, también a través de Naciones Unidas, 70,000 pruebas rápidas. Las pruebas rápidas que también son un análisis molecular, que son un poco más caras, pero que tienen la ventaja de que te da el resultado en un par de horas. Y es un proceso similar al que se hace para el VIH y para la tuberculosis. Entonces tenemos 310,000 por un lado, 240 más 70, las otras 70. Tenemos 380,000 pruebas para coronavirus que están
en camino que están llegando la próxima semana y demás. La pregunta que uno se hace es, ¿para cuánto tiempo tenemos? Entonces, con todas esas pruebas, tenemos pruebas para hacer hasta fin de año. Yo hacía un cálculo muy simple. Si hacemos 2,000 pruebas en los siguientes 6 meses, 6 meses son 180 días, por 2,000 son 360,000 pruebas. O sea, vamos a tener un stock suficiente para hacer pruebas hasta fin de año. La pregunta que me surgió es decir, a ver, ¿pero cuántas hay hoy día? Y ayer le pregunté al ministro de Planificación, que es el encargado del equipo de emergencia, y le dije, por favor, quiero saber cuántas pruebas hay hoy. Y me dio la respuesta inmediata, me dijo, hay 18,000 pruebas. O sea, tenemos suficientes pruebas hasta que empiecen a llegar el 5 de mayo, y tenemos pruebas hasta fin de año. Entonces, no hay que preocuparse, y creo que eso muestra que el aparato de salud se ha organizado, ha planificado adecuadamente el trabajo. Ya tengo la idea en la cabeza de ir a buscarla otra vez a la señora de Naciones Unidas para pedirle a ver qué es todo lo que han comprado y a qué precios, para también que esa información esté disponible para todos. Entonces, les comento ese ejemplo porque creo que es una muestra de que efectivamente se ha trabajado y estamos preparados. Personalmente yo estaba algo preocupado antes porque el anterior ministro de Salud es una persona que viene de los gremios, del colegio médico, era más un globalista. En cambio, el actual ministro de Salud es seguramente uno de los mayores expertos que tenemos en La Paz en el tema de pulmones. Es un neumólogo muy conocido que tiene la clínica especialista en atención de terapia intensiva. Debe ser su clínica la que tiene más respiradores, la que tiene más máquinas de diálisis. Entonces, particularmente yo duermo tranquilo, digo, si me enfermo, me haría atender con el doctor Navajas, porque debe ser uno de los que más sabe y sabe qué equipos se necesitan, cómo, cuánta gente, dónde, porque tiene una clínica. En Santa Cruz tienen un profesional de lujo, que es el doctor Oscar Urenda, que tiene un equipo muy interesante, que tiene mejores instalaciones. Entonces, en el tema de salud, yo creo que se ha hecho lo que tenía que hacerse. En materia económica, que es la segunda ola, en materia económica también creo que se ha hecho lo correcto. La presidenta decidió primero apoyar a los sectores más vulnerables, se sacó un bono para los adultos mayores, para los discapacitados, para las mujeres con niños pequeños o embarazadas. Después se dio el otro bono a otro grupo importante de personas, y finalmente cuando se vio que se alargaba la cuarentena, se dio el bono universal, con lo cual se va a llegar a 10 millones de compatriotas en todo el país con este apoyo para darle un impulso a la demanda. Después han empezado también desde el gobierno a sacar esa línea de crédito para las microempresas. Se ha puesto a disposición 1.500 millones de bolivianos, con lo cual se atiende a 500,000 microempresarios en las ciudades y 1 millón en el área rural. Se ha dado un crédito para las pequeñas y medianas empresas para pago de salarios, tasa de interés muy baja, plazo adecuado. Yo me imagino que más adelante habrá que ver qué se hace con algunos sectores que van a estar muy afectados y que tal vez no van a funcionar por muchos meses. Por ejemplo, cines, por ejemplo, discotecas, por ejemplo, turismo, eventos deportivos, culturales. Pero ya son acciones más focalizadas que se tendrá que ver. Entonces, dicho eso, yo creo que en el país se ha hecho lo que tenía que hacerse en salud y lo que tenía que hacerse en economía. ¿Qué se hace hacia adelante? Yo creo que está claro de que nos vamos a tener que endeudar para pasar
esta situación entre 1.500, 2.000 millones de dólares. Por suerte hay mucho financiamiento en condiciones ventajosas en este momento. El Fondo Monetario nos ha prestado y ya nos ha desembolsado 327 millones de dólares sin ninguna condición. Es algo inédito eso, ¿no? Porque normalmente el Fondo Monetario te ponía 100.000 condiciones, ahora no ha habido ninguna condición y la plata ya está en el Banco Central. Entonces, no queda otra que prestarse para pasar esta pandemia. Y la buena noticia desde el punto de vista económico es que este es un tema temporal. El año 2020 hay un acuerdo que la economía boliviana va a tener una caída de 3%, pero el próximo año vamos a tener una recuperación, vamos a tener un crecimiento de entre 3,5 y 4, y por tanto no solamente recuperaremos lo que hemos perdido, sino que podremos avanzar algo más el año 2021. Ahora viene la pregunta, ¿qué hacer en materia económica para parar la crisis que se viene? ¿Va a aumentar el desempleo? Entonces, yo les diría que no es un tema de Bolivia, es un tema del mundo, del planeta, y la respuesta yo diría que también se está volviendo poco a poco unánime. La mejor medida para reactivar la economía, para salir de la crisis, es empezar a trabajar. No tenemos otra salida. Vamos a tener que cuidar la salud y cuidar la economía. Vamos a tener que trabajar con estas dos variables, porque ya no es posible decir por cuidar la salud ya nadie trabaja. Ya se ha llegado a un límite desde el punto de vista económico, entonces es fundamental salud y economía. ¿Cómo va a ser esa nueva situación que la tendremos en el mes de mayo? Yo me imagino que para comenzar hay que proteger a los adultos mayores, a las personas que tienen enfermedades crónicas, y por lo tanto nadie mayor a 65 años va a poder salir de la cuarentena. Los mayores a 65 años o las personas que tienen enfermedades crónicas van a tener que estar varios meses en cuarentena hasta que haya un remedio, hasta que haya una vacuna. Creo que es importante hablar claro. Por otra parte, los menores de 18 años que pueden convertirse en agentes de contagio, como ha sucedido en Italia y en España, porque son asintomáticos en una gran proporción, tampoco tienen que salir a la calle. Yo creo que esa medida que se ha empezado a poner en Europa de que puedan salir con adultos por 1 hora a la calle es la correcta. Entonces, para ser franco, mi criterio personal es que no hay colegio, no hay universidad en el primer semestre. Eso se acabó, tendrá que ser todo digital por televisión. Entonces, ya hemos eliminado el riesgo para la mitad de la población. Son como 3.700.000 bolivianos, personas entre 0 y 18 años, y alrededor de 1.3 personas mayores de 65 años. Entonces ahí tenemos 5 millones de personas que van a tener que seguir en cuarentena. ¿Qué pasa con las personas entre 18 y 65 años? Vamos a tener que salir a trabajar, pero obviamente vamos a tener que salir a trabajar y, como decía Eduardo, con responsabilidad. Ya no es solamente lo que nos diga el gobierno. Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, nosotros nos vamos a tener que hacer responsables de la bioseguridad. Seguramente en la puerta de mi oficina tendrá que haber alguien que tome la temperatura, que haga un registro. Si hay la menor sospecha, no entra, se llama al médico. Todos tendrán que usar barbijos, se tendrá que fumigar las oficinas. En fin, tendrá que haber la responsabilidad de cada
empresa, de cada institución, de cuidar a su personal. Por otra parte, yo creo que en el tema del transporte masivo, por ejemplo, tendrá que haber pues un horario, algunos que entren a las 7 de la mañana a trabajar, otros a las 8, otros a las 9, para que no haya aglomeración. El transporte tendrá que trabajar al 50% de su capacidad instalada para que no haya aglomeraciones. Y como decía Eduardo, si hay algún departamento, alguna ciudad que tiene un incremento de casos, tendremos que volver a hacer que haya una cuarentena en ese departamento o en esa ciudad. Yo, por las cifras que he visto en los últimos días, si hoy tendríamos que tomar decisiones, solamente un ejemplo hipotético, yo diría de que hay 7 departamentos que tienen una tasa de crecimiento de contagios muy baja. Incluso hay 3 o 4 departamentos donde ya no ha habido más contagios. O sea, tenemos una tasa de contagio de 0. Esos departamentos podían empezar a trabajar con barbijo, con cuidado, sin aglomeraciones. Hay otros departamentos intermedios que habrá que darles unos días más. Y hay 2 departamentos en este momento, que son Santa Cruz y Oruro, que tienen una tasa de contagio muy alta. Entonces, habrá que analizar, habrá que ver el famoso factor R para poder ver quiénes trabajan y quiénes no trabajan. Está claro, yo creo que el ejemplo de Alemania es bueno. En Alemania han dicho, empiezan a trabajar las tiendas pequeñas y medianas de menos de 800 metros cuadrados, empiezan a trabajar librerías, tiendas de bicicletas, de autos. Colegios en Alemania han dicho van a empezar a trabajar más adelante, primero la promo, después la pre-promo y así sucesivamente. Y también han sido muy claras en Alemania en decir cines, eventos deportivos, discotecas y demás lugares públicos, olvídense. En agosto veremos y evaluaremos nuevamente, pero los próximos 3 meses no van a poder trabajar. Entonces yo creo que la próxima semana seguramente tendremos noticias del gobierno con esas normas para que haya una apertura. Por ejemplo, he tenido información que cada vez más restaurantes están empezando a trabajar con delivery, pero obviamente tienen que tener normas de bioseguridad muy claras. Y tendremos que reinventarnos. Por ejemplo, me contaba un empresario que tiene un restaurante que ya ha hablado con todos sus trabajadores y han decidido que todos los garzones, los mozos, van a comprar una motito y se van a encargar de entregar a domicilio la alimentación que vende el restaurante. También he visto de manera interesante que muchos jóvenes emprendedores han dejado de hacer ciertas cosas que hacían y han empezado a hacer barbijos, protección visual, los trajes de bioseguridad y muchas cosas más. Entonces creo que va a ser muy importante de tener en cuenta que la apertura, la cuarentena dinámica va a tener que ser gradual, organizada, y que todos seamos responsables, porque empresa donde haya un caso, 2 casos, va a tener que cerrar. Entonces, los que queremos volver a trabajar, tenemos que ser celosos guardianes de evitar más contagios. Entonces, yo creo que estamos en puertas de una nueva etapa donde la cuarentena va a ser selectiva, va a ser gradual y va a ser dinámica. Ahí terminan mis comentarios. Yo creo que coincido que hay que buscar el tercer escenario que planteaba Eduardo y tenemos que ser muy cuidadosos de que no terminemos en lo que llaman los expertos una W, que ha habido una caída, que volvamos a la actividad, pero si lo hacemos irresponsablemente, haya otra caída antes de que se pueda otra vez mejorar.
eso sería catastrófico para la economía y creo que lo óptimo es de que podamos estar en una V, es decir, después de esta caída, ir avanzando lentamente, pero para ir recuperando y no para una recaída. Esos son mis comentarios, Fernando, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Un aplauso para ti. Muy interesante se ha puesto el debate. Vamos a abrir la participación de 10 personas, por favor, del auditorio. Los que quieran hacer preguntas pueden digitar el icono de la manito para que yo les dé la palabra. Adelante. Bueno, creo que mis 10 personas eran optimistas porque... A ver, Nelson, por favor. No, ya están aquí. Lo que pasa es que yo estoy viendo... Uy, ya son más de 10. Muy bien, vamos a empezar entonces con Gustavo Blacut, por favor. Alain, le habilitamos la palabra a Gustavo Blacut. Adelante. Brevemente, por favor, ya todos para que participemos más. Adelante, Gustavo, por favor. Habla directamente, no necesitas hacer nada más que hablar. Ya, hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, adelante. Gracias. Bueno, un saludo cordial a Samuel y a Eduardo. Felicidades por el trabajo. Muy rápidamente, un tema que planteaba Eduardo era la autorregulación. Sin embargo, el tema de la autorregulación, al parecer en nuestro país, va a necesitar mucho trabajo de parte del Estado, especialmente en esta etapa en la que hemos visto que hay sectores que no solamente no quieren acatar la cuarentena, sino están oponiéndose a ella. En ese sentido, ¿cuál cree usted que debería ser el del Ministerio de Educación para hacer los máximos esfuerzos de capacitación en este tema de la autorregulación? Muchas gracias, Gustavo. Vamos a recoger varias inquietudes y luego volveremos a nuestros expositores. Por favor, con Fernando Campero, no necesita hacer nada, sino hablar directamente. Hola, buenas tardes. Hola, Samuel. Hola, Eduardo. El tema más preocupante es la calidad de la información. Es decir, para tomar una decisión de salida de la cuarentena, es fundamental saber de que tenemos información fidedigna. Estados Unidos, Europa, China, Ecuador, de un día a otro ha duplicado la cantidad de enfermos que tenía. Estados Unidos recién ha descubierto que en enero ya tenía enfermos con muertes. Lo mismo ha ocurrido en Francia, Italia, Alemania. Aquí vamos a hablar de Bolivia en términos de información. Es decir, eso yo quisiera saber qué calidad de información, porque una relación del R y de cualquier indicador de salida y de una cuarentena dinámica tiene que estar basada en la cantidad de enfermos que hay en la calle, sintomáticos y asintomáticos. Entonces, toda la experiencia, el trabajo que ha hecho Eduardo y la cercanía de Samuel con el poder, el ministro y demás, quisiera saber, tenemos un sistema de información sobre la cantidad de enfermos fidedigno y confiable como para tomar decisiones. Gracias. Gracias, Fernando. Le damos la palabra a Eduardo Quiroga, por favor. Eduardo, comience a hablar, por favor, Eduardo. ¿Eduardo? Solo hable, no hay nada que hacer, solo hablar. Hola. Adelante, por favor, Eduardo. Gracias. Hola, Eduardo, don Samuel, ¿cómo están todos? Gusto verlos. Mi comentario es muy rápido. Creo que las estimaciones que has presentado, Eduardo, sobre los plazos, los tiempos, las curvas estadísticas
en términos de contagios. Podríamos tal vez pensar en ser más optimistas porque viendo las curvas aplicadas, calculadas para el primer mundo y también para, en algunos casos de Sudamérica, en términos de plazos, pareciera que desde que se han reportado los primeros casos, en términos de plazos, parece que son más cortos, podrían o deberían ser más cortos. Vale la pena tal. Y parece que se cortó. Hola. Sí, adelante, Eduardo. Concluya, por favor, la pregunta. No se le escuchó la última parte. Entonces, vale la pena, los escenarios que han planteado estos tres estudios tal vez son un poquito pesimistas, vale la pena ver el tema del desarrollo de las curvas en otros países y el tiempo de los picos, en que se alcanza el pico. Ese es el primer. Hola. Sí, adelante, perdón. Ok, y para terminar, lo que quiero decir es que, hay un tema, como decía don Samuel, de que seguramente en la franja de mayores va a tener que permanecer, los grupos de riesgo va a tener que permanecer más tiempo, digamos, enclaustrados, es cierto. Pero también no hay que olvidar de que se está hablando mucho del tema de la inmunización social. Probablemente hay muchísima más gente que, si bien probablemente está contagiada y no está registrada, también nos estamos inmunizando. Y eso es un avance importante, pensando en el final del problema o para llegar hasta fin de año. Lo que quiero decirles finalmente es de que probablemente a mediados de mayo, principios de junio, podamos ver llegar a aplanarse la curva en Bolivia, probablemente, y el escenario sea más optimista que el pintado por los estudios. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar a Juan Carlos Espada, por favor. Adelante, Juan Carlos. Tiene que hablar, Juan Carlos, nada más. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿me oye? Bien, lamentablemente no hay una buena conexión. Voy a pasar entonces, por favor, a Bernardo Candia. Perdón, Juan Carlos, adelante. Sí. Ya, yo quería hacer referencia al tercer escenario que lo plantea Eduardo, referente al tema de los indicadores. Sabemos que los indicadores que van a prevalecer van a ser los indicadores sanitarios y obviamente que tenemos que manejar también los indicadores económicos. Quisiera saber cuáles serían por lo menos los principales indicadores económicos que tengan que ser parte de las decisiones de los indicadores sanitarios. Y una segunda, me preocupa, yo estoy ligado a la educación superior y ¿qué se va a hacer con las universidades públicas? Eso es un poco complicado porque con las universidades y los colegios privados creo que se puede salir adelante, pero con las universidades públicas creo que va a ser un poco complicado. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo van a manejar el Estado ese tema? Si lo van a manejar las universidades con sus autonomías o lo van a manejar con cierta regulación para que eso tenga que funcionar en el corto plazo. Gracias. Un saludo, Samuel. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos a Bernardo Candia, por favor. Adelante, Bernardo, por favor, hable directamente. Ya está habilitado su micrófono. Hable, por favor, Bernardo. Bueno, vamos a pasar... Sí, buenas tardes. Quería hacer un comentario. Hola. Sí, adelante, Bernardo. Hola. Muy bien. Quería hacer un comentario. Me parece excelente, por ejemplo, lo que ha propuesto Eduardo en cuanto al observatorio público-privado, ¿no? Esto sobre todo por la transparencia en la información que debemos
tener toda la población como bolivianos. Por eso me sumo también a lo que había comentado Fernando Campero. La información que debemos tener como bolivianos en este momento es vital, porque si bien este gobierno está haciendo todos los esfuerzos a nivel de equipamiento e infraestructura del sector de salud, no va a poder cambiar lo que no se ha hecho en 14 años del anterior gobierno, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, el gobierno no, cargando esa responsabilidad que la tenía el anterior gobierno en los 14 años, sino yo creo que la responsabilidad que él tiene es de informar transparentemente, es decir, como lo mencionó Eduardo, cuántas salas de terapia intensiva tenemos, todo el equipamiento de todos los centros de salud que nos ha hecho referencia el gobierno en caso de que alguien se contagie. Por eso, digamos, no puede ser que el gobierno nos diga que ahora estamos esperando, hay algunos protocolos de espera a los pacientes de COVID, pero que de repente salgan médicos en Santa Cruz queriendo renunciar porque no tienen los implementos de bioseguridad mínimos, ¿no? Y en ese sentido también el sistema de información tiene que ser transparente, porque yo no creo, sinceramente, y se suman varios ciudadanos acá, que el número de casos en Bolivia de infectados por coronavirus sea real, ¿no? Si bien los test que dice Samuel también van a estar disponibles en el futuro, los test que ahora están disponibles no creo que sean suficientes, pues el mismo gobierno ha dicho que está limitando los test a los casos críticos y no, por ejemplo, para hacer test a los asintomáticos. Eso nos llevaría a un nivel de contagio sumamente mayor al que estamos ahora siendo informados. Ese es un tema. Otro tema es, si es que vamos a salir de esta cuarentena, debemos tener bien claro el escenario en el que estamos pisando. Si no tenemos un número de casos exacto o real, cualquier escenario que nos planteemos pueda ser completamente fuera de la realidad, ¿no? Y si salimos de la cuarentena, entonces yo creo que el gobierno también debe brindar las condiciones mínimas. Por ejemplo, un caso muy burdo es uno quiere comprar barbijos y si el gobierno va a decir todos con barbijo obligatorio, ni siquiera hay los barbijos en las farmacias. Los barbijos cuestan 5 bolivianos y si uno llega a una farmacia máximo le venden 2 o 3. Y otra inquietud que tengo... la última, por favor, ¿ya? ¿Qué hacemos con el mercado informal? Es decir, Samuel daba ejemplos muy interesantes de hacer en las oficinas, cómo controlarnos, pero no toda la gente trabaja en oficinas, sino en los mercados, la casera que vende las yauchas, el hombre que vende periódico, el que lustra zapatos. ¿Cómo controlamos eso? Gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces con María Elena Reuter, por favor. María Elena, adelante, por favor. Solo tiene que hablar, María Elena, nada más. Hay un silencio al otro lado. Bien, voy a pasar entonces a Nelson Candia, por favor. Desconectemos a María Elena, por favor. ¿Aló? ¿Hola? María Elena. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, por favor. Les voy a pedir a todos, por favor, que estén atentos a la comunicación para que no perdamos el tiempo en la conexión. Nelson, un momentito, por favor. María Elena, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo para todos. La consulta que yo tengo, en realidad, mi inquietud es que tengo muchísimos clientes, soy abogada y tengo clientes que están en el exterior que se han quedado muchos trámites inconclusos, ¿no? Que por toda esta situación, si bien está pasando no solamente aquí, sino en el mundo, dependen de los trámites que salgan de aquí para poder funcionar en el exterior, ¿no? Y lamentablemente les están causando también un daño económico en el exterior, por lo que mi pregunta sería, ustedes, de acuerdo al estudio que ustedes han realizado, ¿cuándo estiman que esta parte judicial en sí, que se encuentra detenida, vaya a regularizarse, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Nelson, por favor. Una pregunta respecto a la conducta que justamente
un papel importante en estos casos, ¿no? Cada persona tiene su modo de vivir, su modo, prácticamente trabajo. Entonces, en esto yo creo que tendría que estandarizarse, ¿no? Prácticamente todas las personas que tengan una conducta ya antivirus, que deben ser bien consciente, porque esta temporada que hemos estado en cuarentena, ya nos hemos acostumbrado a un modo vivendi, ¿no? Entonces lo que requerimos es que se haga énfasis en esta situación. Yo quisiera, ¿no?, de que se haga y se pudiera, digamos, elaborar ciertos manuales, un manual muy, muy preciso al respecto. Eso es lo que yo manifiesto, ¿no? Muchas gracias, Nelson. Que sea desde el punto de vista, sí. Sí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Miren, hay muchísimas preguntas, pero desgraciadamente esto no puede durar para siempre. Así que vamos a terminar con Jaime Borda. Por favor, les ruego disculpas a todos los demás que han pedido la mano un poco más tarde. Dame escribir algunas preguntas. Voy a compartir algunas preguntas escritas de algunas personas, pero para hablar, por favor, con el último participante. Jaime Borda, por favor, adelante. Buenas tardes. Una consulta muy puntual. Nos estamos prestando dinero en dólares. Esto significa que vamos a necesitar dólares para pagar la deuda. Entonces, ¿qué medidas deberíamos tomar o se van a tomar para captar divisas, considerando que el modelo económico que hemos heredado no es de los mejores para enfrentar esto? Muy bien, muchas gracias. Voy a leer algunas por escrito, Samuel y Eduardo, para que las tomen en cuenta. Hable, Fernando, hable. Alto riesgo. No sé si me escuchan, tengo algunos problemas con internet, desgraciadamente. Digo que, según Daniel Valverde, el problema es que estamos en frontera con Brasil y este país no ha tomado medidas sanitarias aconsejables. ¿Qué debe al respecto, no es cierto? Natalia Estensoro pregunta si Eduardo calificaría las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno. ¿Cómo calificaría estas políticas, en específico para el apoyo al sector empresarial, tomando en cuenta que el 70% de la economía boliviana es informal? Daniel Valverde dice, si vamos a salir del bache en base a préstamos, creo que hay otras fórmulas, dice, que deberían considerarse. Lo del FMI sin condicionamientos debe ser solamente en el papel. Bueno, hay ya una reacción de nuestros panelistas. Bueno, dice el señor Castro, hemos visto en el caso del señor Sandoval una debilidad en la aplicación de protocolos entre la alcaldía y el SEDES y no se pudo realizar una coordinación entre instituciones desde el 13 hasta el 30 de marzo. Hasta ahora no sé realmente sus más funcionan. ¿Cómo es activo en esta crisis? Salvo los protocolos de lavado de manos y limpieza del celular, ¿realmente existieron esfuerzos? Pregunta, ¿realmente existieron esfuerzos además de estos para socializar métodos de limpieza? Bien, Alejandro Imaña dice, solo quiero compartir esta frase, ¿no? Bien. Finalmente, Luis Tedeschi dice acerca de los modelos que hubiera sido interesante, Eduardo, que expliques en cada modelo cuáles son los postulados que plantean para decir por qué su tasa de crecimiento de 1 o 2, lo importante es determinar en base a qué postulados utilizan ese tipo de tasas de crecimiento.
hay que analizar las condiciones de partida, porque uno es en septiembre y otro es en otra fecha. Bien, es una larga pregunta. Voy a tener que cerrar porque también las preguntas son enormes y ya no tenemos más tiempo y además ya es imposible que los panelistas puedan responder tantas inquietudes al mismo tiempo. Les agradezco muchísimo por su interés y vamos a continuar con la última parte. Tenemos todavía unos 15 minutos porque estábamos apuntando hacia las 8:30, a las 6:30 para terminar. Así que les pido, Eduardo y Samuel, que resuman las respuestas que les parezcan más relevantes en lo más breve posible, por favor. Eduardo, adelante. Pues nada, gracias. De pronto la primera pregunta de Gustavo sobre organizaciones sociales y cierta reticencia de algunas dirigencias de pronto, ¿no? A acompañar de forma más activa el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad. Yo siento que todavía hay un problema de comunicación muy grande, ¿no? Yo creo que hay un desafío desde el gobierno, desde los diferentes niveles de gobierno, ¿no? De mejorar el sistema de información, pero también soy consciente de que muchos dirigentes todavía están respondiendo de forma más partidista, ¿no? Y a intereses más personales y no de sus organizaciones y de sus bases. Esto va a cambiar en la medida que la epidemia vaya avanzando, que es lo que estamos viendo que van a pasar las siguientes semanas. La gente va a sentir más cerca, ¿no? De alguna forma te va a tocar la puerta, va a tener nombre, va a tener rostro, algún familiar, alguien de la organización va a caer enfermo, va a estar infectado y por lo tanto eso va a sensibilizar muchísimo. Y yo creo que más tarde que más temprano las principales fuerzas vivas de este entramado social tan intenso en Bolivia van a terminar sumándose a este esfuerzo, ¿no? Aquí el desafío es cómo hacerlo antes y no después, ¿no? Yo creo que cada día que ganamos son vidas, cada día que ganamos es una mejor capacidad de respuesta, cada día retrasamos el pico de infección, mejoramos un poco mantener la capacidad del sistema de salud. Yo ahí creo que hay un desafío grande. Yo en algún momento de mi presentación decía, ¿qué más podemos hacer que todavía no hayamos hecho, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos centrales de eso es articularse mejor con las organizaciones sociales. Se va a dar, tengo fe, estoy optimista en eso, pero creo que hay que trabajar en canales. Tengo la impresión de que muchos, todavía hay amplios sectores de la sociedad que no han logrado dimensionar, ¿no? Conocer el tamaño del monstruo, ¿no? Por eso tan importante los modelos, por eso tan importante la información, por eso tan importante que el gobierno comparta pues el modelo epidemiológico sobre el cual está basando su capacidad de respuesta. El tema de calidad de información, esta idea del observatorio, la he recogido básicamente del esfuerzo de El Salvador. El Salvador es un país chiquitito y es de los países que está dando la talla ahora en capacidad de respuesta, ¿no? Y básicamente es una página donde hay información en línea y donde uno puede tener pues información económica, de la crisis, de capacidad de respuesta, de cantidad de contagiados. Por ejemplo, yo quisiera saber cuánta gente ha llamado hoy día al CEDES de La Paz o al CEDES en Oruro, ¿no? ¿Cuánta gente cree que de pronto está infectada y ha hecho un llamado al CEDES? Ese dato es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. Entonces, en esa línea, yo creo que es algo que no va a requerir mucho costo, es un tema de voluntad política, y sí sería muy valioso que se pudiesen sumar un par de instituciones, no sé, Jubileo, algunas de estas instituciones que tienen experiencia en esto, y que pues eso va también a aumentar mucho la corresponsabilidad. Yo empezaría con esos dos puntos, más bien le cedo la palabra a Samuel y después pues que me devuelva la pelota y así, ¿no? Ni yo me quedo mucho rato con ella y después se la tengo que dar mucho tiempo también. Bien, entonces te guardas un poquito para cerrar ya. Le pasamos a Samuel. Adelante, Samuel. Gracias, Fernando. A ver, no hay duda que si uno entra a las redes sociales, encuentra las teorías de la conspiración
encuentra una serie de versiones que manifiestan que en estas pandemias hay un problema de confianza, hay un problema de miedos, ¿no es verdad? Entonces, sí, me parece muy buena la idea la de Eduardo, la del observatorio, y creo que conforme vayamos avanzando y se pueda ordenar más, va a haber más información. Pero claro, yo he visto en algunos momentos la cantidad de problemas que se tenía que enfrentar en el sector salud. Gente que venía del anterior gobierno saboteando, gente que no tenía la menor idea, problemas de coordinación y problemas incluso que tenemos en la cabeza. En algún momento una autoridad me mostraba y me decía, están reclamando en los municipios que no tienen barbijos y tienen 1.600 millones de bolivianos en sus cuentas. Y se sacó un decreto que podían utilizar en salud, podían cambiar partidas, no estaban gastando en desayuno escolar, en fin. Pero un poco hay la idea, por eso digo en la mente, de que el gobierno central lo resuelva, ¿no es verdad? Además nos han dejado ese lío donde las postas sanitarias dependen de la alcaldía, el hospital de tercer nivel del gobierno, los de segundo nivel, algunos de la gobernación, en fin, es un tema que no lo puedes corregir ahora, ¿no? Que va a haber que corregirlo después, pero está descuartizado el sistema de salud. Entonces, digo esto porque, claro, me imagino cuando se está quemando tu casa, si viene un reportero a querer entrevistarte, lo más elegante que puedes hacer es no darle atención, ¿no ve? Porque tienes tantas urgencias, está cayendo, tu casa está quemando y demás. Entonces, la información, lastimosamente, en una emergencia de estas, no ocupa el primer lugar. Pero cuando decía Fernando Campero desde Tarija, yo no creo la cantidad de infectados y demás. En este tema hay un control natural. Uno podrá desconfiar de los datos de personas, podrá decir que quiere más test, pero la verdad sale a la vista con la cantidad de personas fallecidas. Entonces, eso no se puede ocultarnos, ¿verdad? Más bien, cuando hay muchos fallecidos, los ponen en la calle porque tienen miedo de infectarse. Y hemos visto el ejemplo del Ecuador o de Guayaquil, más específicamente. Dice que en Guayaquil mueren 2.000 personas cada semana. Y de repente han empezado a parecer que morían 6.000. Nadie cree eso, ¿no ve? Y por eso ha sido tal la presión que han tenido que revisar y de un día al otro han dicho, no eran 11.000 los infectados, sino 22.000. Bueno, en nuestro país estamos con una tasa de mortalidad que fluctúa entre el 5,8, 6,2%, que es la tasa promedio mundial. Entonces, pensar de que hay una mayor cantidad de infectados que se los oculta o que no se los reporta, bueno, habría una mayor cantidad de muertos, que eso sí es imposible de ocultar. Entonces, yo confío en las cifras por ese motivo. Y además, un solo dato, si bien es odioso hablar de estadísticas de muertos, porque una muerte es pues una tragedia para una familia, ¿no? Pero hay un indicador muy, muy importante ahora. Se publicó de que el indicador de cómo está este tema es cuántos fallecidos por millón de habitantes. Y decían, en España ha habido 462 fallecidos por millón de habitantes. En Italia eran 420 fallecidos por habitante. En nuestro país tenemos cuatro fallecidos por millón de habitantes. Entonces, a los que no quieren aceptar que se ha manejado bien el tema, que se ha hecho la cuarentena en el momento adecuado y demás, es el tema
los muertos, ¿no? Que reitero, es una tragedia para que haya un solo muerto, pero esos son los indicadores que nos permiten ver cómo están yendo las cosas. Y reitero, el tema de la información es una carencia, falta, y esperemos que en los próximos días se pueda ir supliendo ese tema, porque yo no veo que hay un problema de ocultamiento, de falta de calidad en la información, sino falta de difusión de la información. Después, yo reitero y concuerdo con Eduardo, algo que nadie puede negar, y que no es ningún modelo ni nada, es de que en Bolivia cada 8 días, cada 9 días, cada 8 días y medio se duplica la cantidad de infectados. Entonces, eso significa que vamos a estar el 30 de abril con 1,000 personas infectadas y en el curso del mes de mayo se van a multiplicar por tantas veces, aplicando la regla que se duplica cada 8 días y medio, y vamos a tener alrededor de 10,000 infectados en fines del mes de mayo. Lo importante es de que con todas las medidas que se están tomando, ya no se duplique cada 8 días, que se duplique cada 10, cada 15, cada 20, y ahí realmente va a empezar a bajar el factor R y va a empezar a bajar la cantidad de infectados. Entonces creo que sin meternos mucho a los modelos, si vemos cada cuántos días se duplican los infectados, es el mejor indicador. Actualmente estamos cada 8 días y medio, ojalá que podamos ir bajando para bien de todos. Solamente mencionar de que curiosamente uno piensa que en los mercados la gente no se cuida y demás. Yo he estado trabajando con muchos pequeños empresarios con el tema de los barbijos. Hemos repartido ya unos 30,000 barbijos y parte de esos barbijos que hemos entregado han sido los mercados. Y es interesante, pero el día que hemos ido a entregar, yo me quedé con la sensación de que llegamos tarde porque todos tenían barbijo. O sea, la gente en los mercados, las vendedoras en los mercados, están conscientes de que si se ponen un barbijo, no solamente protegen al resto, sino se protegen a sí mismos. Entonces, creo que ese es un tema que hay que seguir trabajando y hacer que todos se cuiden y ayuden a cuidar a la sociedad. Han surgido una serie de temas económicos que puede ser que más adelante se tengan que evaluar, ver cómo vamos a conseguir más divisas. Ahí yo soy optimista. Por ejemplo, he escuchado al director de un think tank de Estados Unidos que decía que se han dado cuenta que ellos no pueden depender de la China para importar insumos, para importar una serie de elementos en la cadena productiva y que van a empezar a trasladar la compra de esos insumos a Sudamérica. Entonces yo creo que ahí se van a abrir nuevas oportunidades de exportación y habrá que ver cómo sustituimos varios temas para aumentar las exportaciones. No hay duda que vamos a tener que hacer eso. Inclusive yo creo que en el tema agrícola vamos a tener que ser no tan fanáticos en el tema ambientalista, en el sentido de que todos los países vecinos producen una serie de vegetales, una serie de productos contra semillas transgénicas, y Bolivia somos el único lugar que no produce con semillas transgénicas y que tenemos un costo mucho más elevado, ¿no? Son temas que seguramente van a salir en el debate posteriormente y tendremos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo entre la visión
económica y la visión ambiental. Yo creo que si nos mantenemos en los extremos, no vamos a llegar a ningún lado. Pero si logramos acuerdos en el país, donde se cuide el medio ambiente y se cuide la economía, vamos a poder avanzar. Y finalmente le diría al que cree que no hay condicionalidad con el fondo, es muy simple. El Fondo Monetario, si te exigía 5 cosas, no te desembolsaba hasta que no hagas las 5 cosas. No son tontos, ¿no ven? No te van a desembolsar el dinero y después esperar que hagas las maldades. Entonces está claro que el Fondo Monetario en el pasado, si quería que reduzcas la cantidad de empleados o que subas una tarifa y a cambio te ofrecía un crédito, te exigía que primero hagas eso para desembolsarte. Vas a poder comprobar en las cuentas nacionales que el Fondo Monetario ya ha desembolsado el crédito de 327 millones y yo creo que incluso hemos llegado a los 6.500 millones de dólares de reservas internacionales porque se ha dado un desembolso total del fondo y obviamente de los otros créditos que se está obteniendo. Entonces, no creas que se puede ocultar esa información si te entregas en cuerpo y alma al Fondo Monetario. Tal vez bueno, muchas gracias, Samuel. Como Eduardo es nuestro invitado de honor, entonces le vamos a ceder la última palabra, pero le vamos a decir que sea breve porque ya nos estamos sobrepasando. Adelante, Eduardo, por favor. Tal vez respondiendo a Ezequiel, a Daniel, Juan Carlos, un poco esto de la capacidad de respuesta del gobierno para motivar la economía, ¿no? Sí se ha hecho lo que se puede, ¿no? Un poco lo que se recomienda ahorita es sobre todo apoyar la base de la pirámide, es creo que la mayor preocupación y donde una mayor cantidad de recursos se han invertido y eso está bien, pero creo que se puede todavía, creo que hay espacio para que el gobierno pueda promover todavía acciones complementarias. Este dato que da Samuel sobre fondos de caja y bancos que tienen los gobiernos subnacionales es atroz, ¿no? Estas medidas que yo he planteado, estas medidas de distanciamiento social, pues necesitas equipar, necesitas fumigadores, necesitas equipo, barbijos, equipo especial. 40,000 transportistas deberían tener 2, 3 equipos diarios de vestimenta que los puedan lavar en casa, que les permita, pues, precautelar su seguridad. Yo creo que los gobiernos locales, las gobernaciones, de pronto a nivel nacional también, debería definir unos estándares muy sencillos y unos precios predeterminados y hacer compras masivas, ¿no? Así, bloques de 500 prendas, 5,000 y 50,000, ya, ¿no? Las empresas más chiquitas irán a las más pequeñas, las más grandes irán por bloques más grandes. Y yo creo que se podría, en las siguientes semanas, un poco lo que decíamos, redireccionar mucho del esfuerzo, muchos emprendedores a ayudarnos a paliar la crisis, ¿no? A gestionar mejor la crisis, y eso implica necesariamente adecuar la capacidad de los sectores y de la ciudad. El tema de los minibuses, uno de los temas centrales es la proximidad. La segunda es que el ambiente esté un poco cargado, ¿no? Que no haya buena ventilación. De pronto ahí se necesita hacer un modelito donde pues hay que quitar una ventana y hay que abrir una ventana con espacio de aire para que circule y eso reduzca el riesgo. Bueno, si eso es obligatorio, son 40,000 unidades en La Paz, de pronto son 20,000 o 30,000 en Cochabamba y no sé cuántas miles en Santa Cruz, que podría dar trabajo a metal mecánicas durante las siguientes semanas, ¿no? Entonces, estas ideas, el tema de tiendas, queremos dispensadores de agua, bueno, necesitamos miles, cada tienda necesita un dispensador de agua, ¿no? Y necesita un kit de equipo de limpieza, ¿no? Entonces, yo creo que si le ponemos números y ponemos la cantidad de personas, de unidades productivas que van a requerir este esfuerzo, yo creo que podemos reactivar el sector privado. El tema, por ejemplo, de atención al público o las empresas, la industria. Bueno, la industria tiene que asegurarse que sus trabajadores tengan 2 metros de distanciamiento. Bueno, eso implica de pronto equipar las industrias, ¿no? Hacer un montón de refacciones, ¿no?
la cadena para reducir estos riesgos. Entonces, yo creo que ahora lo que se debería más bien motivar estos 2, 3, 4 meses es cómo repensamos la ciudad, repensamos los sectores, las industrias, las unidades productivas, justamente para precautelar la salud y mejorar estas medidas de distanciamiento social. Yo con ESCO te agradezco muchísimo, Fernando, a la Fundación Pasos Canqui, a ti, Samuel, que ha sido, la verdad, un gusto compartir este coloquio, esta discusión, y bueno, y agradecer a toda la gente que pues nos ha acompañado hasta ahora, creo, un poco más de discusión y de intercambio de ideas. Creo que la crisis la vamos a poder gestionar en la medida que asumamos corresponsabilidad todos desde donde estamos, ¿no? Y eso es una obligación y un modelo de gestión que deberíamos promoverlo también desde lo más pequeñito que es la familia, el barrio y las organizaciones y la empresa donde participamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Gracias. Samuel, adelante, por favor. No, yo solamente quería agradecer a Eduardo. Ha sido muy interesante complementarnos en esta visión de cómo salir de la cuarentena. Agradecerte a vos, Fernando, y agradecer a todas las personas que han seguido, no solamente a través del Zoom, sino especialmente en Cochabamba, a través de la radio y de la televisión, que han estado escuchando esta actividad de la Fundación Vicente Pasos Canqui. Les agradezco a todos.